Bueno, vamos a hacer aquí un repaso así muy rápido de movimiento circular y de dinámica de Newton. Vemos que van a haber algunas cosas que se me van a escapar probablemente, pero pues la idea es que se lleven como una idea global y algunas cosas, aspectos importantes que tienen que tener en cuenta a la hora de resolver ejercicios. Entonces miremos qué pasa rápidamente con el movimiento circular. En un movimiento circular, pues lo que tenemos es un objeto que gira, y ese objeto pues puede ser una piedra atada a una cuerda, ¿sí? O puede ser un disco, o puede ser cualquier cosa. El caso es que en el movimiento circular tenemos que reconocer, digamos, dos movimientos importantes o dos cantidades importantes. Una, pues es que el ángulo, vamos a llamar este ángulo teta, es el ángulo con el que avanza el objeto con respecto al tiempo, ¿sí? Es decir, el objeto, aparte de que se desplaza, también tiene un desplazamiento que vamos a llamar un desplazamiento angular, es decir, una velocidad angular que va a corresponder al cambio del ángulo con respecto a el tiempo, ¿sí? Eso es lo que se conoce como la velocidad angular. Velocidad angular, ¿sí? Y digamos, tiene que ver con la velocidad lineal, es decir, con el desplazamiento, pero no es propiamente un desplazamiento, es más o menos cuánto va avanzando el ángulo con respecto al tiempo, ¿sí? Esto tiene, vamos a suponer que aquí hay una longitud de arco S y vamos a suponer que nuestro objeto se desplaza una distancia S con respecto pues en nuestro movimiento circular. Ese desplazamiento con respecto al tiempo, es decir, esa sí va a ser nuestra velocidad lineal. Son dos cantidades diferentes. Entonces vamos a llamar ds dt, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Digamos, uno tiene una velocidad entonces angular y una velocidad lineal, ¿sí? Vamos a ponerle aquí con un vector, este va a ser mi vector velocidad, que algunas veces lo llaman velocidad tangencial o velocidad lineal, o bueno, depende del problema. Entonces aquí tenemos nuestra velocidad lineal, ¿sí? Y para poder hallar la relación entre el ángulo, la velocidad angular y la velocidad lineal, pues nosotros podemos hacer uso de lo que sabemos del ángulo. El ángulo en radianes se define como la relación que hay entre el arco y el radio, ¿no? Suponemos que esto se mueve con un radio r, ¿sí? Lo que quiere decir que si yo conozco el ángulo en radianes y lo multiplico por el radio, voy a tener mi desplazamiento S, ¿sí? Por otro lado, si derivamos a ambos lados de esta ecuación, entonces lo que voy a tener es que teta, bueno, voy a ponerle punto a la derivada, r como es una constante, pues no la derivamos y esto nos va a quedar ese punto, ¿sí? Entonces este teta punto es la derivada con respecto a el tiempo, ¿sí? Y este es este de acá, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo que voy a tener aquí es una relación muy importante, y es que omega por r es la velocidad. Esta es una de los primeros resultados importantes aquí en este review. También entonces vamos a tener dos movimientos, uno con velocidad angular constante y otro con velocidad angular variable, o con aceleración angular variable. Vamos a hablar por ahora, o en este review vamos a hablar solamente de la velocidad angular, por ahora solamente de la velocidad angular constante. Entonces, si yo tengo movimientos, bueno, vamos a hacer el review aquí rápido. Entonces, si yo tengo un movimiento con un omega constante, entonces las ecuaciones van a ser muy parecidas a las ecuaciones de cinemática,
omega va a ser igual, perdón, voy a borrar acá, acá está. Entonces lo que voy a tener es que teta, ¿sí? O sea, hagamos un recorderis rápido. Entonces lo que pasa aquí, cuando tengo un movimiento con velocidad constante, lo que tengo es que x es igual a x inicial más velocidad por tiempo, ¿sí? Eso pasa si la velocidad es constante. Cuando el omega es constante, pues es exactamente lo mismo, pero con teta. Entonces tengo teta igual a teta inicial más omega por t, ¿sí? Y aquí se desprende una ecuación muy importante, y es, ¿qué pasa si damos una vuelta completa? Si damos una vuelta completa, vamos a suponer que el ángulo inicial es 0, entonces si damos una vuelta completa voy a tener que 2pi va a ser igual a omega por un tiempo, que es el que nosotros llamamos periodo, ¿no? Entonces este es el periodo. Entonces aquí tenemos una relación muy importante, y es que 2pi sobre omega es el periodo, ¿sí? Entonces acá tenemos otra ecuación importante, ¿sí? Y aquí también, si tengo el periodo, puedo hallar omega, ¿no? Digamos, rápidamente puede uno ver que 2pi sobre el periodo es igual a omega. En ese caso, entonces, nosotros podemos reemplazar esta ecuación acá, observen, y voy a tener una relación que puede ayudarme en algunos problemas, y es que si lo reemplazo, esto me queda 2pi r sobre t. O sea, si tengo el radio y tengo el periodo, puedo hallar la velocidad lineal, ¿sí? Eso es. También, entonces, aquí no lo vamos a demostrar porque este es un repaso, ¿sí? Bueno, no, sigamos acá, miremos aquí rápidamente y abarcamos qué pasa si la velocidad, si la aceleración angular es constante. Entonces la aceleración angular básicamente es la derivada de omega con respecto al tiempo, ¿sí? Es el cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo. Entonces unas ecuaciones que pueden ser muy importantes en este caso, van a ser iguales a las ecuaciones de cinemática. Recordemos las ecuaciones de cinemática, que eran x igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de a por t cuadrado, ¿sí? También teníamos que la velocidad era igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, y b cuadrado menos b inicial al cuadrado es igual a 2 veces a x menos x0. Si hacemos un análogo aquí con la aceleración angular constante, ¿sí? O sea, entonces lo que vamos a tener es que teta final es igual a un teta inicial más una velocidad angular, constante por el tiempo, más un medio de a por t cuadrado, ¿sí? Por otro lado, entonces, también voy a tener que omega es igual a un omega inicial más una aceleración angular por tiempo, y omega cuadrado es igual a menos omega inicial al cuadrado igual a 2 veces la aceleración angular por un teta menos un teta inicial, ¿sí? Digamos que estas serían como las ecuaciones de movimiento si la aceleración angular es constante. Hay que interiorizar muy bien cuándo la velocidad angular es constante y cuándo voy a tener aceleración angular constante. Muy bien. Entonces, por otro lado, nosotros aquí, como es un movimiento donde está cambiando la dirección, voy a tener un vector que se llama aceleración centrípeta, ¿sí? Siempre que hay un cambio en la dirección o en la magnitud, tengo una aceleración. En este caso solamente tengo una aceleración, que es la aceleración centrípeta si la velocidad angular es constante, ¿sí? Entonces tengo un cambio en la dirección todo el tiempo, y eso es a lo que llamo aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta va a ser igual, entonces no lo voy a demostrar,
Eh, pero si estas fórmulas hay que tenerlas muy claro, va a ser igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre r, o si reemplazo la velocidad lineal va a ser igual a omega cuadrado por r. ¿Sí? Es que estas dos fórmulas, dependiendo de lo que uno tenga, entonces haya la aceleración centrípeta. Si tengo v cuadrado, entonces si tengo la velocidad, pues con eso puedo hallar la aceleración centrípeta, o si tengo la velocidad angular y el radio, puedo hallar también la aceleración centrípeta con la velocidad angular o con la velocidad lineal. ¿Sí? Entonces, de nuevo, reitero, hay que tener muy claro los conceptos. ¿Qué es la velocidad angular? Cambio de ángulo con respecto al tiempo, y la velocidad lineal, que es como el desplazamiento con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, eso es. Entonces, por otro lado, también, digamos, si tengo un movimiento con aceleración angular constante, que sería este caso de acá, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que voy a tener una componente lineal de la aceleración que voy a llamar una aceleración tangencial, ¿sí? Que básicamente va a salir de esta ecuación de acá, ¿sí? De esta ecuación de acá. Entonces, si derivamos esta ecuación a ambos lados con respecto al tiempo, voy a tener omega punto por r igual a b punto, ¿sí? Y omega punto es lo que teníamos por acá, en este ladito, es la aceleración angular. Entonces, aquí lo que voy a tener es que alfa por r, o sea, aceleración angular, es igual aceleración angular por el radio es igual a aceleración tangencial o aceleración lineal, ¿sí? Que es justamente esta de acá. Entonces la aceleración se me va a descomponer en dos componentes, una aceleración tangencial y una aceleración radial o aceleración centrípeta, ¿sí? Entonces estas son las dos componentes, una aceleración tangencial y una aceleración centrípeta. Por supuesto, si la velocidad angular es constante, pues esta aceleración tangencial es cero, ¿sí? Entonces hay que estar muy atentos en los problemas cada que alguna de estas cosas llegue a ocurrir. Por otro lado, entonces, también otra cantidad que eventualmente se me puede estar escapando es la frecuencia, ¿sí? La frecuencia, que básicamente es el número de revoluciones o el número de vueltas que dan un tiempo determinado. La frecuencia, digamos, una frecuencia f, va a ser 1 sobre el periodo, ¿sí? Entonces muchos problemas hablan de revoluciones por minuto, y cosas de este estilo, están hablando desde la frecuencia, ¿no? ¿Cuántas vueltas se está dando en un minuto? Entonces, la frecuencia va a ser 1 sobre el periodo, lo que quiere decir que si me dan la frecuencia, pues 1 sobre la frecuencia va a ser el periodo, ¿sí? Digamos que este puede ser un review rápido de movimiento circular. Las fórmulas en rojo son las que tienen que tener en cuenta o tienen que saber manejar muy bien en todos los problemas. Vamos a pasar ahora al movimiento, a la dinámica de Newton. Entonces, pues nada, aquí lo que tenemos que tener en cuenta, lo primero que tenemos que saber son las ecuaciones o las leyes de Newton, ¿no? Entonces, digamos que sin hacer mayor discusión conceptual acerca de las leyes de Newton, pues nada, la primera, que es la ley de la inercia. Entonces la ley de la inercia lo que nos dice es que en ausencia de fuerzas, o si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, yo lo que voy a tener es que yo voy a tener que la masa por la velocidad es igual a 0, o
que la masa por la velocidad es una constante. Esta es una de las leyes que más se cumplen en la naturaleza y básicamente lo que dice es que si tengo un objeto en ausencia de fuerzas, se va a mantener con velocidad constante o va a ser cero dependiendo del marco de referencia donde yo me esté moviendo. Puede ser que yo me esté moviendo en el mismo marco de referencia o un marco de referencia con velocidad, con la misma velocidad del objeto. Entonces ese objeto pues va a tener velocidad cero, ¿no? en un marco de referencia. O si estoy en otro marco de referencia, pues va a tener una masa por velocidad constante, ¿sí? Eso es. Por otro lado, entonces voy a tener la ley la ley de la dinámica, que lo que me dice es que, digamos, es la responsable ahora de este movimiento o de las aceleraciones. Vamos que en cinemática estudiamos mucho el movimiento, pero nunca estudiamos cuál es el responsable de ese movimiento, cuál es el responsable, digamos, de que haya un cambio en la velocidad. Y el responsable de que haya un cambio en la velocidad pues son las fuerzas. Vamos que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿sí? La masa, digamos, que es como la oposición que ejerce un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. Es decir, entre más masivo un Transmilenio, es mucho más difícil de cambiar su velocidad a una moto, ¿sí? Es decir, la aceleración va a ser muchísimo mayor en una moto que en un Transmilenio, ¿sí? Y bueno, la tercera ley, que es la ley de acción y reacción, acción, reacción, ¿sí? Y básicamente o matemáticamente hablando, lo que quiere decir es que si yo aplico una fuerza sobre el objeto 1 hacia el 2, pues voy a tener una reacción igual y opuesta del 2 hacia el 1. Digamos que aquí lo mejor es imaginarse una situación como en el espacio donde estoy tratando de empujar a alguien, estoy tratando de empujar un Transmilenio en el espacio, y lo que va a pasar es que pues yo voy a sentir una fuerza igual y opuesta. Entonces el Transmilenio pues va a tener una velocidad, pero yo también en sentido contrario, una aceleración o una fuerza en sentido contrario, ¿sí? Eso cuando trato de empujar una pared completamente estática, pues hay una fuerza igual y opuesta que va a hacer que haya una reacción en sentido contrario, ¿sí? Aquí entonces vamos a hablar un poco rápidamente de tipos de fuerzas. Entonces hay una fuerza que es súper importante, una de las primeras fuerzas, que es el peso. El peso, digamos, en el lenguaje cotidiano hace referencia a la masa, pero en física el peso, cuando estamos hablando de peso, estamos hablando de una fuerza. Entonces el peso va a ser mg, ¿sí? Algunos autores o algunos profesores llaman a esto W. Digamos que en nuestro caso lo vamos a llamar mg, ¿sí? Otra fuerza que es muy cotidiana en este tipo de ejercicios es la tensión, ¿sí? Es la fuerza que se ejerce mediante una cuerda ideal, ¿sí? Una cuerda que no estira. Entonces tenemos la tensión. También voy a tener una fuerza que es una fuerza que es una fuerza debida al contacto, y esa fuerza siempre es perpendicular a la superficie de contacto. Eso es lo que nosotros llamamos la normal, ¿sí? Es una fuerza siempre es perpendicular a la superficie de contacto. Por otro lado, también voy a tener, digamos, si tengo una superficie rugosa, que es, digamos, pues en la vida real, ¿no? En la vida real siempre vamos a tener esta fuerza. Pongamos que tenemos un bloque aquí de masa m y lo jalamos aquí con una fuerza externa, ¿sí? Este bloque está aquí realmente haciendo contacto con el piso,
y aquí va a aparecer una fuerza que nosotros vamos a llamar una fuerza de rozamiento, ¿sí? Va en la dirección contraria a la dirección del movimiento. Esta fuerza de rozamiento se modela matemáticamente como mu por la normal, ¿sí? Entonces, dependiendo cómo sea la normal, pues va a ser la fuerza de rozamiento. Depende básicamente de la normal, ¿sí? Nosotros pues tenemos un rozamiento dinámico y un rozamiento cinético, pero en general, ya sea dinámico, sea cinético, siempre se trabaja basados en esta fórmula y siempre va contraria a la dirección del movimiento. Digamos, si es un movimiento, si es una fricción cinética, o si es una fricción estática, hay que revisar muy bien el problema y analizar muy bien el caso para ver qué puede estar pasando. Una última fuerza, espero que no se me estén escapando más fuerzas, y si no, ya la añadiremos. Entonces, otra fuerza que es muy común es la fuerza del resorte. Entonces, tengo un resorte, aquí tengo una masa M, ¿sí? Y digamos que ese resorte tiene una posición de equilibrio aquí en 0. Este resorte está estirado una distancia que vamos a llamar X, ¿sí? De ese punto de equilibrio. Entonces, lo que va a pasar es que entre más jalemos ese resorte, ¿sí? Entre más tratemos de jalar ese resorte, mayor va a ser la fuerza. O sea, y esa fuerza, digamos, experimentalmente se puede ver que es proporcional a una constante por esa distancia. O sea, entre más jale el resorte, mayor es la fuerza. Es lo que se conoce como la ley de Hooke, y esa fuerza va a ser igual, vamos, es la fuerza del resorte. Vamos a llamar esta fuerza del resorte F sub R minúscula, tratando de diferenciar de la fricción. Esta F sub R, entonces observen, si mi desplazamiento va en esta dirección, así como va la flecha, pues la fuerza va para el otro lado. Entonces, por lo tanto, esta fuerza siempre va en sentido contrario, por eso equivale menos al desplazamiento, y es proporcional a una constante que depende de ese resorte. Entonces, la fuerza es lo que se conoce como la ley de Hooke. Y el menos pues hace referencia, vuelvo y repito, a que el movimiento es en sentido opuesto. Eso es. Entonces, digamos, espero que no se me estén escapando muchas más fuerzas. Por supuesto que sí, digamos, está la ley de gravitación, y digamos, ya cuando no estamos en proximidad de la Tierra, tenemos también la ley de Coulomb. En la naturaleza pues hay 4 fuerzas fundamentales, que son la fuerza gravitacional, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Pero por ahora, como estamos en la dinámica de Newton, vamos a concentrarnos solamente en estas fuerzas. Si me acuerdo de otra, entonces vamos, les voy comentando. ¿Cómo es la dinámica a la hora de resolver cualquier problema de este estilo? Entonces, a la hora de resolver cualquier problema de este estilo, lo mejor es, voy a hacer como un review de qué es súper importante a la hora de todos estos problemas. Entonces, primero es un diagrama de cuerpo libre. En todos estos problemas, lo más importante es hacer un diagrama de cuerpo. Y en todos los problemas, en general, siempre hacer un dibujo es súper clave, ¿sí? Para entender el problema. Pero en estos problemas siempre hagan un diagrama de cuerpo libre. Luego de tener ese diagrama de cuerpo libre, básicamente es las fuerzas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el objeto? Una vez ya se identifican todas las fuerzas, entonces tratamos de establecer un sistema de referencia. ¿Sí? Es decir, hacia dónde va el eje X, hacia dónde va el eje Y, ¿sí? X versus Y,
o en algunos casos un eje angular versus un eje radial. Eso también puede suceder, sobre todo en los problemas de movimiento circular, ¿sí? Entonces tratar de establecer el sistema de referencia, ¿sí? Hacia dónde, y en estos casos el positivo, lo mejor es escoger el positivo hacia donde va la dirección de la aceleración, ¿sí? Es como una sugerencia que les hago para todos los ejercicios. Eje positivo, digamos, voy a escribirlo por acá. Entonces, eje positivo en la dirección de la aceleración. Eso es súper importante, digamos. Es posible que hayan problemas en los que no, pero son muy contados los problemas. La mayoría de los problemas, lo mejor es poner el eje positivo en la dirección de la aceleración. No pasa nada si no se hace así, pero el problema se va a complicar un poco más y hay que tener mucho cuidado con los signos. Entonces, mi sugerencia es poner el eje positivo en la dirección de la aceleración. Y tercero, entonces, es plantear las ecuaciones. O sea, sumatoria de fuerzas, mirar cuál es la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? O sumatoria de fuerzas en el eje de teta o sumatoria de fuerzas en el eje radial, ¿sí? Entonces cada una de estas fuerzas va a ser igual, si el bloque se está acelerando, va a ser igual a masa por aceleración, ¿no? Si tenemos el caso, vamos a poner aquí, por decir algo dinámico, pero yo puedo tener un caso estático, un caso en donde el bloque esté completamente quieto, ¿sí? Entonces esas fuerzas va a ser igual estático a cero, ¿sí? También es muy probable que el movimiento sea circular, ¿sí? Entonces tenga una dinámica de movimiento circular. Entonces, dependiendo del problema y dependiendo de la situación, pues esto va a ser igual a, vamos a ponerlo aquí, a una masa por una aceleración centrípeta, ¿sí? Digamos en una dinámica circular. Es decir, la responsable de que el movimiento sea circular va a ser alguna fuerza, la tensión, si es una piedra que se está moviendo en un movimiento circular en una cuerda. Entonces esta es la dinámica circular. La responsable, digamos, o la resultante va a ser la masa por la aceleración centrípeta, ¿sí? Eso. Y lo siguiente, entonces, digamos, puede ser establecer cuáles son las incógnitas, ¿sí? Y qué es lo que me pide el problema. ¿Qué tenemos? Y cuáles son las incógnitas. ¿Sí? En este caso, entonces, ya tenemos un sistema de ecuaciones y un sistema de tantas ecuaciones con tantas incógnitas. En ese caso, lo que va a pasar entonces es que en ese caso entonces lo que va a pasar es que, o sea, ya el problema se me convierte en un problema matemático, ¿sí? Y aquí pues hay que entrenarse muy bien en cómo, bueno, despejo en una y reemplazo en la otra, o cómo sumo dos ecuaciones o divido dos ecuaciones para poder encontrar la incógnita, ¿sí? Y ahí es como un poco la pericia de saber resolver cómo son varias ecuaciones con varias incógnitas.